Hablar de la corrupción en nuestro país, el Perú, es referirnos a algo que está institucionalizado. ¿Esto cómo se ha dado? Esto se ha dado porque ya lo vemos como algo común, algo cotidiano, dado que todos los últimos gobiernos, o casi todos los gobiernos, han incurrido en actos de corrupción. Hasta incluso el gobierno actual viene siendo cuestionado por ello. Hay presidentes los cuales están procesados, están presos. Hay otro el cual incluso tuvo que suicidarse para evitar ser procesado y encarcelado. En este contexto, debemos referirnos, respondiendo a la pregunta de dónde viene la corrupción en nuestro país, a indicar que para eso tenemos que ver nuestra historia. Tenemos que ver nuestra historia y cómo ha sido ese derrotero dentro de nuestra época, desde el paso de la colonia hasta lo que fue la gesta de la independencia, la etapa republicana, el militarismo y los distintos gobiernos que se han dado, hasta ver la más grande corrupción en nuestro país, que fue la década del 1990 al año 2000, en la cual se institucionalizó la corrupción en los diversos aparatos del Estado. En este contexto, si damos la mirada desde lo que fue el virreinato, vemos virreyes, funcionarios, los cuales pagaban dinero para obtener títulos nobiliarios, acceder a cargos públicos e incluso no reportaban el dinero que correspondía a los tributos a la corona española. Si hablamos de la gesta de la independencia con la llegada de don José de San Martín a nuestro país, hablamos de una época en la cual se abusó y se aprovechó estas circunstancias, dado que la gesta de la independencia no tenía recursos. Y la manera para esto fue expropiar, poner la mira en las propiedades, en las riquezas, los bienes que tenían los peruanos, principalmente en Lima, se procedió a hacer esto, para emplearse ese dinero por parte de su ministro, Bernardo de Monteagudo, en crearse como una suerte de espías para averiguar quiénes conspiraban contra él directamente y también, entre comillas, contra don José de San Martín. Así se fueron inventando deudas, principalmente en torno a las personas que participaron en la gesta de la independencia. Se puso más nitidez en torno a los actos de corrupción durante la época de Bolívar, en la cual ya fue algo más destacado, más notable, porque toda esta deuda que se fue generando por las supuestas personas que participaron en la gesta de la independencia dio cabida a que se cobrara al Estado posteriormente, generándose documentos de deuda que principalmente nuestra época gloriosa del guano no sirvió para reconstruir nuestro país, para generar riqueza para nuestro país, sino sirvió para enriquecer a unos y despilfarrarse el dinero entre los propios peruanos que dijeron que participaron en la independencia. Posteriormente, con el resto de gobiernos, y me refiero en esta época del guano, en la cual se acudió a casas comerciales inglesas, las cuales lo que hacían era encargarse de toda la venta del guano en el exterior, pero al Perú llegaba una parte reducida de las ganancias del guano. Así también, desde la gesta de la independencia, se comenzaron a generar préstamos, los cuales se fueron pagando por los gobiernos posteriores. Y una deuda que de repente de 50 se doblaba a 100 o 150. ¿Y qué decir de la época de los gobiernos militares, en las cuales hubo una corrupción tal que siguió generando que se despilfarraran nuestros recursos y se siguiera generando una deuda? Y ni qué hablar después de la guerra con Chile y la reconstrucción que se dio en nuestro país. Dentro ya de la época republicana, hablar de gobiernos militares, hablar de gobiernos democráticos, dio paso a que, aprovechándose de determinadas circunstancias, se fue dilapidando los recursos de nuestro país. Como que referirnos a la época de Fujimori, el binomio Fujimori-Montesinos, en la cual se vendieron muchas empresas públicas. Y la mayoría de esa venta de esas empresas públicas, el 50%, se fue para pagar coimas, para pagar todo lo que fue la corrupción que se generó en ese gobierno, porque ese gobierno se mantuvo en pie en base a coimas, en base a pagar dinero a distintos funcionarios del Estado, con el dinero de las ventas de estas empresas públicas, sobre la cual no hubo mucha fiscalización, porque recordemos que en aquella época se tenía tomado los principales estamentos estatales, Poder Judicial,
Ministerio Público, lo que es el Jurado Nacional de Elecciones y todos los distintos órganos los cuales no permitían una fiscalización tal a este gobierno. Todo lo que les he referido el día de hoy lo vamos a encontrar en el libro de Alfonso Quirós denominado La historia de la corrupción en el Perú, la cual justamente abarca el periodo desde el virreinato, desde la gesta libertadora, la independencia, desde que nos constituimos como república, y se hace un paso a través de 7 capítulos de todo lo que fue la corrupción en nuestro país hasta culminar el año 2000 con lo que fue en el último capítulo, el capítulo 7, lo que fue el gobierno de Fujimori con la ayuda de Montesinos. En este contexto, debo mencionarles de que este libro es importante leer para conocer el problema que venimos arrastrando desde la época y la visión histórica que da Alfonso Quirós, un historiador que lamentablemente falleció muy joven. El día de hoy, dentro de las promociones que está realizando la librería Grandífer de Ayacucho, este libro, que su precio es de 40 nuevos soles, para todos los que están viendo este video y digan que han visto la promoción en este canal, lo estarán rebajando a 32 nuevos soles. Y el otro libro, dentro de los gobiernos más corruptos que ha tenido nuestro país, que también está en promoción en la librería Grandífer de Ayacucho, es el referente a Vladimiro Montesinos, el libro denominado Vladimiro, Vida y tiempo de un corruptor, de Luis Johanovich. Este libro, también en promoción, lo tenemos al precio de 10 nuevos soles. Y nos va a permitir ver toda la corrupción que se generó por parte de este personaje siniestro que trabajó conjuntamente con Fujimori durante toda la década del año 1990 al 2000. Importante conocer la historia de nuestro país y también saber cómo todo esto ha venido perjudicando lo que ahora somos como país y lo que seguiremos arrastrando si es que no reflexionamos sobre esto. Entonces, en promoción estos 2 libros dentro de la librería El Grandífer, que se los recomiendo. Saludos y nos vemos en un próximo video.